día de hoy de lo que es la iglesia y el progreso de la iglesia. Y yo le pido al Padre que me permita transmitir este mensaje con la claridad que Él me mostró desde varios días ya hacia acá. Porque hay una forma de ver la iglesia con una perspectiva equivocada que se está expandiendo en estos últimos años. Y necesitamos regresar al propósito original. Necesitamos regresar a la mentalidad original con la cual Cristo fundó la iglesia. Entonces yo le pido al Padre que podamos ver a la iglesia a la altura que Él la vio. Ver a la iglesia en la forma en la que Él la formó. No como una institución de baja categoría. Es más importante la escuela que la iglesia. Más importante la empresa que la iglesia. Más importante el gobierno que la iglesia. Eso es lo que hoy se ve. Eso es lo que hoy se practica. Eso es lo que hoy se percibe. Y si nosotros no ponemos en orden las cosas, lo más seguro es que nos pase cosas que no queremos ver en nuestra vida en realidad. Desde el día de hoy les voy a hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón, que es el progreso de la iglesia. Y ahí donde está, yo le quiero que me acompañe en oración, porque es un tema que yo le pido al Padre, le muestre a usted en su corazón, que la palabra le permita que lo pueda entender y pueda revelarse. ¿Qué es revelarse? Que usted pueda ver detrás de. Eso es la revelación. ¿Se acuerdan las fotografías antiguas? Que uno tomaba la foto, iban a un lugar oscuro y luego la revelaban. Salía la imagen después de ponerlo en un proceso. Salía a florecer la imagen que estaba en la oscuridad a la luz. Eso es la revelación. Que lo que está en oscuridad dentro de nosotros, al tener la palabra, salga a la luz y esa luz se alumbrera nuestro camino, como dice la Escritura. Amén. Padre amado, gracias te damos por esta mañana. Te agradecemos por tu presencia, te agradecemos porque tú llegaste antes que nosotros. Porque este tiempo de aprendizaje tú has separado una cita especial con cada uno de tus hijos. Queremos hoy recibir de tu palabra y que tu palabra alimente nuestra mente, nuestro corazón, alimente y de esta abundancia que reciba nuestro corazón, nosotros podamos hablar, podamos movernos, podamos caminar en la fe y en la seguridad que nos da tu palabra y el respaldo que solamente puede venir a nuestras vidas desde tu palabra. Te bendecimos, te agradecemos, háblanos que tu pueblo escucha. Esa es nuestra petición esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús, y la iglesia dice un fuerte, dale un aplauso fuerte al Señor, si es para Él, déselo más fuerte, que Él se merece siempre la mejor gloria y la honra. Estuvo fría la mañana, así que ahorita vamos a entrar en calor, deme chancita. Vamos a ir de poco a poco hablando de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a hablar del progreso de la iglesia. Antes de hablar de la iglesia tenemos que entender de dónde vino esta palabra iglesia. Y a mí me gusta mucho estudiar la historia detrás de la historia. Nosotros leemos la Biblia y pues ya ves, desde que inicias, si estuvieras en la clase de Brendita de los niños, hubieras aprendido que la Biblia está compuesta de Pentateuco, 12 libros de las historias, 5 libros de profetas mayores, 12 libros de profetas menores. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Vete a la clase de los niños, vas a aprender todo eso. Pero ¿qué sucede? En la Biblia nosotros vemos la historia, pero hay una historia detrás de esa historia. Y uno necesita sumergirse, diga conmigo sumergirse, para poder entender. Entonces, ¿qué sucede? La palabra iglesia viene en realidad del griego. El griego, ¿por qué el griego? Porque Grecia, por medio del helenismo, Carlomagno, los que conocen historia, cuando empezó a conquistar, como 100 años antes de la venida de Cristo, él empezó a conquistar todo lo que era el Mediterráneo. Pakistán, Irán, todos los países, hasta la parte este de España llegó, parte de África, conquistaron toda esa parte, incluyendo donde estaba Egipto, el pueblo de Israel, conquistaron todo eso. Entonces el pueblo de Israel fue conquistado por los griegos, por eso usted ve que la primera vez que se traduce el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, todavía no venía Cristo, lo traducen de la lengua de los judíos al griego, que le llaman la Septuaginta. Al traducirlo al griego, los griegos no encontraron una palabra cómo llamar a la asamblea de Dios, que era como lo llamaba el pueblo de Israel. Cuando se reunía la iglesia era la asamblea de Dios. Pero ellos no tenían una palabra tal para traducirla exactamente. Pero ellos entendieron, diga conmigo, entendieron. Los griegos entendieron en ese tiempo al mirar cómo el pueblo de Israel se conducía, al mirar la estructura de cómo la sociedad en ese tiempo se guiaba.
ellos tradujeron la palabra a la palabra eclesia. ¿Qué significaba para los griegos la eclesia? Esa es otra historia, ¿verdad? Porque una cosa es que yo te diga en mi lenguaje ciertas palabras que pueden ser ofensas en México. Yo puedo decir en peruano ciertas palabras que son ofensa para los venezolanos. Y así hay muchas palabras que son diferentes. Pero si tú no entiendes esa palabra en el contexto que ese país, esa cultura lo habla, no entiendes la trascendencia ni la importancia de esa palabra. Entonces los griegos, cuando se reunían y hacían asamblea y reunión de los ciudadanos, diga conmigo ciudadanos, todos los ciudadanos griegos se reunían y hablaban de política, de leyes, de sus responsabilidades civiles, de los cambios políticos. Cuando se reunía la sociedad y hablaba lo que el país iba a progresar, los caminos que iban a hacer, las leyes que iban a poner, a esa reunión, a ese grupo de personas que hablaban del gobierno y del reino, donde no solo hablaban, sino practicaban, diga conmigo practicaban, porque iban a esas reuniones los ciudadanos a hacer políticas de cambio y asumir responsabilidades cívicas. Esta es mi ciudad, yo la cuido. Esta es mi ciudad, yo voy a trabajar para ella, voy a pagar mis tributos a la ciudad. Esta es mi ciudad, yo creo trabajo en mi ciudad y progreso en mi ciudad. Entonces los griegos a esa congregación de gente le llamaban eclesia. Eso para el griego era la eclesia, la reunión de personas, parte de, diga parte de, que asumían responsabilidades y eran parte de los cambios. Eso fue la eclesia en griego, por eso viene de ahí la palabra. Luego obviamente el imperio griego conquista todas estas naciones, pero luego viene el imperio romano. Y los romanos entran con todo su poder y se vuelve el imperio más grande que ha existido en la humanidad. Hasta el día de hoy no creo que ha existido un imperio que haya abarcado tanto. Y ellos empiezan a conquistar lo mismo, Asia, Asia Menor, todos los países mediterráneos, toda Europa se vuelve romano. De ahí viene el latín, ¿verdad? Entonces ya traducen la palabra latín y le llaman iglesia, que es lo que decimos en español, iglesia. Pero el trasfondo es que la iglesia griega original era un grupo de gente que se reunía, parte de ciudadanos, para recibir responsabilidades y aportar en esa comunidad. No llegaban y se sentaban, disfrutaban el show y se iban. Eran parte de. Entonces, cuando tomamos la historia desde este punto de vista, nos damos cuenta de que para los griegos, la iglesia era un lugar donde se tomaban decisiones, se asumían responsabilidades. En el mundo actual, ¿qué sucede? Lo opuesto. ¿Qué es la iglesia? Muchos lo ven como el cine. ¿Qué hace en el cine? Paga la entrada, compra popcorn, se sienta y empieza. Sí, eso sí me gustó. Esa no me gustó. Bonita la película, qué entretenido. Se para y se va. Y a menos que usted sea un niño chiquitito que vio Superman, sale, ¡yay! Quiero ser Superman. A menos que haya visto Fast and Furious, a veces como mi esposo ve Fast and Furious, sale corriendo y quiere ser Toretto también. Pero casi nadie de nosotros sale después de una movie a replicar lo que vimos en la movie, ¿o sí? ¿A poco usted va a ver Spider-Man y anda trepándose en las paredes? No. No va a ver Thor y le anda dando de martillazos al que se le cruza. No. ¿Por qué? Porque es un entretenimiento. Llega, paga, entra, mira y deja las palomitas regadas en el piso, usa los baños, deja el papel de afuera y se va a su casa tranquilo. Es un entretenimiento. Entonces los romanos, que venían también con su mentalidad de circo romano, veían a la iglesia que la gente entraba, llegaba, no se compenetraba, veía el show y se iba. Entonces, obviamente, el origen de la palabra iglesia no es lo que se vive el día de hoy, porque mucha gente quiere ser parte de, llega para liberar la conciencia, porque se siente mal, porque esa semana peleó con el esposo, porque esa semana perdió el trabajo. O sea, acudimos a Dios como llanta de repuesto, a la iglesia como el lugar que me tiene que ayudar y financiar en el momento de crisis. Pero no nos quedamos, diga conmigo, quedamos para ser parte de. Y ahí es en donde empieza el disfuncionalismo de la iglesia. Entonces, ¿qué parece? Vamos a estudiar historia. ¿Cuándo se establece la iglesia?
Entonces ya sabemos, vino el imperio griego, luego vinieron los romanos, conquistaron, ya empieza el nacimiento de Jesús, que Jesús nace, empieza su vida pública de Jesús, su ministerio a los 30 años, de 30 a 33 años fue su ministerio aquí en la tierra. Entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba gobernado, sometido, eran esclavos, siervos del imperio romano. Entonces, ¿qué sucedía? El imperio romano, ¿qué hacía? Llegaba, conquistaba, metía su cultura, sus leyes, sus normas, su idioma, hacía que la gente se comportara como ellos querían, pero les daban su libertad religiosa al pueblo judío. Por eso ellos tenían sus sinagogas, tenían sus reuniones, tenían sus fiestas anuales, que la gente judía lo tenía todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se establece la iglesia? La iglesia la establece Jesús, Cristo, aquí en la tierra. ¿Cómo lo hace? Si usted se va al libro de Mateo y empieza a leer desde el capítulo 15, usted se va a dar cuenta, más o menos a la mitad del capítulo 15, que Jesús empieza a predicar a las masas. Por miles le seguían, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas. Y ese conteo de personas, le pongo un poquito para que tengan una idea de la capacidad, ellos cuentan solamente los hombres. Una familia promedio en ese tiempo tenía por lo menos 3 hijos, papá, mamá, 3 hijos. Por cada hombre habían 4 personas más. Entonces, si la Biblia dice dio de comer a 5,000, multiplique 5,000 por 5, porque estamos solo contando los hombres. Toda su familia, mujeres e hijos, eran más. O 5,000 por 4, en realidad Jesús alimentó a 20,000. Entonces Jesús estaba predicando, capítulo 15, le seguían las masas, se sienta un montón de gente y Jesús venía de sanarlos. En público, él daba, yo no entiendo cómo él lograba llegar a esa capacidad, para que usted tenga una idea. ¿Cuántos de aquí conocen el American Airlines de Dallas? ¿Han estado en esa harina adentro de este lugar? Es un lugar masivo, gigante, enorme. Si usted le ve, cuando está solo o vacío todo por dentro, usted se ve como un arrocito en medio de una olla gigante. Es un lugar gigante. Y apenas caben 16,000 personas. A Jesús le seguían 20,000 en ese milagro. Usted imagínese la capacidad de Cristo. ¿Qué sucede cuando toda esta gente le seguía? Venía gente cansada, gente enferma, venía, él los sanaba. La gente veía milagros, la gente veía cosas sobrenaturales, muertos que resucitaban, paralíticos que caminaban, ciegos que veían, mudos que hablaban. La gente estaba alterada, lo había seguido por varios días, no se cuenta exactamente cuántos, pero por mucho tiempo. Entonces vienen los apóstoles y le dicen, estos están cansados, mándalos. Y si estuviste aquí en los 7 días en su presencia, necesita de una explicación preciosa y magistral al respecto. Cuando ella decía, Dios, Jesús, le da una instrucción a los discípulos, denles de comer. Y ellos agarran la instrucción. No sé si les faltó fe, les faltó entendimiento, les faltó revelación, les faltó conocimiento. Acababan de ver milagros, acababan de ver cosas. Agarran una instrucción y se quedaron como, ¿what? ¿Cómo le doy de comer a 20,000 gentes? Entonces regresan con el problema con Jesús de nuevo. ¿Cómo? ¿De dónde saco? ¿Dónde saco pan para alimentar a 20,000 personas? ¿Sabe cuánto pan se necesita para alimentar a 20,000 personas? 4 contenedores de 20 pies. ¿Sabe cuánto es eso? Más grande que este salón. Imagínense repleto hasta el techo de pan, de bolitas de pan, para darle de comer a la gente. Entonces, los apóstoles no sabían qué hacer, regresan con Jesús. Jesús les dice, no hay problema. ¿Qué tienen? Les pregunta, y siempre te va a preguntar eso el Señor. ¿Qué tienes? No tengo dinero. No, sí tienes. ¿Qué tienes? Tienes tiempo, tienes salud, tienes mente, tienes inteligencia, tienes capacidad. Tienes, todos tenemos algo. Jesús les pregunta, ¿qué tienen? No, pues nada más 7 pancitos y unos pescadillos. Aquí. Vuelve a hacer lo mismo. Agarra los panes, los levanta al Padre, Señor, la bendice, lo agradece. Con los mismos panes que recibe de las manos de los apóstoles chiquitas, los empieza a dividir y los empieza a pasar al resto de personas. Y así sucedió la multiplicación de panes. De 7 panes se alimentaron 20,000 personas, o sea, un promedio. Si se comieron 2 panes por persona, póngale 40,000 pancitos, ¿verdad? Nada más. O sea, si comieron dos bodegonas así del tamaño de la iglesia, fueron que llenaron de comer a tanta gente. Y encima sobró pan. Los discípulos están viendo este milagro. Gente que camina, gente que resucita, enfermos que sanan, multiplicación sobrenatural de pan. Todo esto ellos están viendo.
Y de pronto salen los religiosos que nunca faltan. Ah, sí, a ver, haz otra señal especial. Léale en el capítulo 15 de Mateo. Haz otra señal especial. A ver, muéstranos. No sé qué le pedían. Que saliera una nube de color azul, de color rosa, de color púrpura, que pasaran dragones volando. No sé qué señal buscaban, que no se les hacía suficiente ver tanto milagro, ver tanta abundancia. Ellos seguían cuestionando. En el caminar de Jesús con los apóstoles, salen de sanar, salen de multiplicar, salen de confrontar a los fariseos y saduceos. Y Jesús, caminando hacia donde iban, les dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Qué quería decir? El pan, porque los apóstoles también pensaron: ay, nos olvidamos del pan. Acababa de alimentar a tantos miles de personas. No estaba hablando del pan, de la levadura de un pan. Estaba hablando de las cosas adicionales que desproporcionaban la mentalidad de los religiosos, saduceos y fariseos. Los fariseos y saduceos buscaban cosas para justificar su incredulidad, aunque estaban viendo maravillas con sus ojos. Y trataban de justificarse. Entonces, obviamente, los discípulos que tenían a los saduceos y fariseos, pero en un estándar grandísimo de admiración, de respeto, mirar que ellos se le venían en contra de su líder Jesús, yo me imagino que andaban medio tambaleados ellos también. Veían milagros, veían sanidad, veían abundancia, pero veían el cuestionamiento de la iglesia judía, que no le encontraba la lógica y no calzaba en la lógica de ellos los milagros de Jesús. En ese momento de turbulencia, Jesús hace dos preguntas. Diga conmigo, dos preguntas. Hace dos preguntas, y esto está en Mateo 16, desde el verso 13 hasta el verso 19. Vamos a leer toda la historia y la vamos a romper. Mateo 16, verso del 13 al 19. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Ya acuérdense de dónde venían. Venían de milagros, venían de alimentar a miles de personas, de encontrarse con los saduceos y fariseos, de hablar de la levadura de los saduceos y fariseos. Venían caminando de Filipo, y Jesús les dice a los discípulos y les pregunta: ¿quién dicen, o sea, refiriéndose a la gente, quién dicen los hombres, o sea, la gente con la que acaban de pasar ahorita, que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron: unos dicen que eres de Juan de Bautista, otros de Elías, otros Jeremías, algunos de ellos dicen que eres un profeta. Siguiente verso, él les dijo: ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces le respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vamos a parar ahí. Primero, dos preguntas. Pedro pregunta: ¿quién es? ¿Quiénes dicen esta gente que soy yo? No, pues que eres fulano, que eres sutano. Y luego les pregunta a ellos, pregunta personal, diga conmigo personal. Y es la misma pregunta que Cristo te hace hoy. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién tú dices que es Cristo en tu vida? Mi llanta de repuesto, porque nada más vengo cuando pierdo el trabajo. El que me ayuda cuando me siento mal y hay problemas financieros, entonces vengo acá a la iglesia. Jesús le hace una pregunta muy frontal, después de todo lo que veían, todos los escenarios, toda esta confusión. Les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y sale un Pedro, ese Pedro valiente, ese Pedro que era el que traía el cuchillo en el bolsillo y le quería cortar la oreja y le cortó la oreja al soldado. Ese Pedro que fue el que dijo: yo, si tú dices yo camino sobre el agua, dime, manda que yo camine, yo caminaré sobre el agua. El mismo Pedro que le niega 3 veces. Ese mismo Pedro que se escondió el rato que lo fueron a crucificar. Ese mismo Pedro que trataba de caminar y huir después de la muerte de Jesús a otra ciudad, regresar a las redes cuando el Señor le había llamado a servirlo. Ese Pedro valiente es el único que se acerca, se para, se pone de pie y le responde. ¿Y qué le dice? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, porque dice: tú eres el Mesías, el Dios que da vida y que vive y que da vida. Eres el Dios de la vida.
Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Escuchar estas palabras. Les mandé 2 fotografías, amores, ojalá me las puedan poner en pantalla. Una de ellas es la fotografía de piedritas pequeñas. Entonces Jesús le responde y le dice, tú eres Pedro, porque Pedro era su nombre. ¿Qué significa Pedro? Significa piedra. ¿Y qué es una piedra? Una piedra es una piedra pequeñita, una piedra que le cabe en la mano. Entonces Jesús juega con las palabras y le dice, tú eres Pedro, eres una piedrita. Una pebble, dirían en inglés, una piedrilla chiquilla. Pero eres piedra o piedrita, eres una piedra chiquita. Y sobre esta roca, diga conmigo roca. ¿Sí? Mire bien la foto, es una piedrita, esta es una roca. ¿Sí? Pongámonos en perspectiva de quién es la iglesia y quién es el centro. Regrésame la primera foto, mi Pau preciosa. Esa muñeca que sirve con todo su corazón también. Esta es una piedrita. Una piedrita a usted le cabe aquí en la mano. Pero una roca, póngate la roca a mi corazón, es una roca gigante. Donde tú en perspectiva de una roca, eres una hormiguita. Entonces Jesús juega con las palabras y le dice, sí, tú eres Pedro Piedrita. Pero sobre la revelación que acabas de tener ahorita, que soy el Cristo, que soy el Mesías, que soy el Salvador, sobre esa revelación, sobre esa revelación voy a fundar, edificar mi iglesia. No la piedrita, sobre la roca. Entonces aquí la gente tiene un extravío brutal, ¿no? Porque empieza, no, que lo formaron a la iglesia y Pedro tiene las llaves del cielo. Y si te portas bien, Pedro te abre las llaves y entras al cielo. Y si no, pues no. No es así. Jesús hizo un juego de palabras. Le dijo, eres Pedro, Petra, piedrita. Quiero que te conviertas. Este fundamento de revelación que acabas de recibir, sobre este fundamento es lo que se va a convertir el centro de mi iglesia, donde va a estar la roca fundada, una masa grande. Entonces, luego de esto, en el siguiente verso que dice Jesús, que Él iba a edificar sobre ese fundamento, sobre esa grande, iba a edificar su iglesia, sobre el conocimiento de Cristo, sobre la base de Cristo, sobre ese conocimiento y esa revelación, iba a edificar. Diga conmigo edificar. Los que conocen de construcción y aquí en la casa tenemos varios, sabemos muy bien, para edificar necesitas un buen fundamento, necesitas una buena base, necesitas tener un buen foundation, dirían en inglés, ¿verdad? Si la base de cemento de la casa que estás construyendo no está bien puesta, tarde o temprano esa casa por dentro va a tener trizaduras, las puertas no se van a abrir y no se van a cerrar, las ventanas van a estar trabadas, van a empezarse a caer pedazos por todo lado porque va a estar toda torcida y chueca. Y aquí en Texas que tenemos la tierra más movida, especialmente Haltom City, los que tienen casa en Haltom City pueden ser testigos qué pasa cuando se mueve la tierra y tu casa no está sobre una buena fundación. Por dentro es una pesadilla, hasta las puertas de los cabines se traban para poder abrir y cerrar. Pero el Señor le dice ahí a todos los apóstoles, sobre este fundamento voy a formar mi iglesia. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los apóstoles? Que sobre él, sobre el conocimiento de él iba a poner el fundamento, el centro, la base sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. La iglesia se edifica sobre el conocimiento de Cristo, sobre quién es Cristo, sobre la revelación de Cristo. Y le dice una cosa tremenda, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Que el fundamento es Cristo, que quien la sostiene es Cristo y que va a estar formada por todos los que crean en Él. Ese es el fundamento. Nada ni nadie la puede destruir. Nada ni nadie puede destruir la iglesia. De hace más de 2000 años hasta el día de hoy, nadie ha podido destruir la iglesia. No pueden hacerlo. Pero ¿sabes qué sí pueden hacer? Es evitar que la iglesia progrese. Moviendo los términos de piedrita a roca. No, la iglesia no es importante, hermana. Que falten a la iglesia, pero no a la escuela. La piedrita por la roca. Really? Ah, no, la iglesia no es importante. Es más importante la universidad que la escuela. Más importante la universidad que vengan acá a la escuelita de fe. La piedrita por la roca.
No, es que es más importante las horas extras que hagas. Y yo no le estoy tratando de manipular, le estoy poniendo en perspectiva cómo es en realidad la iglesia, el tamaño de la iglesia, el alcance y la importancia de la iglesia. Y negociamos con las piedritas siendo roca lo que el Señor nos llamó a hacer. Y tratamos de menos lo que el Señor le llamó más. Entonces nadie la puede destruir, pero sí la pueden debilitar. Si pueden evitar que progrese, si pueden evitar de que la iglesia crezca más rápido, porque el mal avanza más rápido que la iglesia. Ahí está la respuesta, porque cambiamos de perspectiva. Y al cambiarla de perspectiva se pierde espacio, se pierde alcance. El Señor preserva la iglesia, transforma la iglesia y purifica la iglesia. El Señor la preserva, la purifica, la limpia, pero Él tiene que ser el fundamento, Él tiene que ser el centro. El pastor no salva, los líderes no salvan, la iglesia no te salva, te salvas tú mediante una relación con Cristo. Y si no estás pegado a Cristo, esa salvación no viene a tu vida. Si Él no es tu fundamento, no hay salvación. Entonces muchos venimos, queremos los beneficios, pero no queremos alinearlos con el fundamento. No queremos ser parte del edificio llamado iglesia. Y en Efesios 5 dice, Cristo la santifica, Cristo limpia y es el que transforma la iglesia. ¿Alguien aquí de los líderes tiene llaves de la iglesia? Líderes, ¿sí? Pasen acá los que tienen llaves de la iglesia. Vénganse corriendo rapidito. ¿Quiénes tienen llave de la iglesia? Pásense para acá, vénganse, brother. No les voy a hacer nada, le prometo, vénganse. Alguien que tenga llaves de la iglesia, pase para acá. Entonces Jesús da palabras fuertes. Dice, este es mi fundamento, Pedro, piedrita, sobre esta roca gigante voy a fundar mi iglesia, aquí la voy a edificar. Y luego empieza a hablar de llaves. Diga conmigo, llaves. Ah, ya me dieron miedo. No, mentira. ¿Verdad? Entonces, si alguien me ayuda con un micrófono, perdónenme los de media que les ando haciendo hacer cosas a última hora. Si me habilitan el mío. Sí, no, ahorita los voy mandando. Entonces, las llaves dan acceso, ¿verdad? Las llaves, vénganse un poquito para acá. Las llaves dan acceso. Yo les voy a ir preguntando uno por uno y váyale pensando, ¿por qué tienen llaves? ¿O para qué tienen llaves? ¿O qué hacen con las llaves? ¿Sale? ¿Por qué se les dieron llaves y para qué les dieron llaves y qué hacen con las llaves? ¿Verdad? Porque las llaves, después de que Jesús le dice a Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia, tú eres el Cristo, este es mi fundamento, esta es mi verdad. Y luego se dirige a Pedro. ¿A quién se dirige? A Pedro. Va con Pedro. ¿Quién era Pedro? El líder. El que más saltaba, el que rápido arrebataba, el que decía yo. Cometía errores muchos, muchísimos. Pero él era el primero en estar ahí. Y a este Pedro, Jesús le dice, y te voy a dar las llaves del reino. Vamos a aprender hoy para qué sirven las llaves. Hermana Gavita, cuéntenos, ¿para qué usted tiene las llaves? Yo tengo, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, yo tengo las llaves pues porque vengo a hacer un servicio para servir a Dios, ¿verdad? Y ¿Pero qué hace? ¿qué hago? Las cuido. ¿Las cuido? Las Sí, pero cuido. ¿qué hace cuando entra al edificio? Abro. Y luego, ¿qué hace dentro del edificio? ¿Qué servicio da a la iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? Pues lo que a nosotros nos toca, servimos en la limpieza. Limpieza, perfecto. Servimos. La hermana entra, tiene la responsabilidad de la limpieza, tiene acceso porque hay una responsabilidad de limpieza. ¿Estamos en la misma página? Listo. Brendita, te dieron las llaves y ¿qué haces con esas llaves cuando entras? Yo llego porque me encargo del Ministerio de Niños para material y clases y limpieza también. Perfecto. Limpieza, llaves, niños, material, organizar clases y hacer un montón de cosas. Minervita, ¿qué hace usted con las llaves? Bueno, yo estoy encargada del equipo de limpieza. Limpieza también. Entonces entra, limpia el edificio, sirve, se asegura que haya jabón, papel y todas esas cosas se encargan de limpiar. Hermana. Yo traigo llaves porque entro con las niñas de danza a practicar. Perfecto. Entra, dirige un grupo de niñas, les enseña, se reúnen los sábados, enseñan y practican con ellas. Brother. Yo por la limpieza del edificio. Limpieza del edificio. Hermana Alejandra. Yo tengo llaves porque vengo a hacer limpieza, vengo a ordenar luego algunos salones o de mantenimiento. En cocina también cuando es necesario limpiarla o servir en comidas. Perfecto, limpieza, servicio. Es una todóloga la hermana Alejandra, hace de todo. Brother. Yo tengo llave para venir a hacer trabajo en la iglesia y para traer el agua que traemos.
y para servir aquí en la iglesia. Ande, viene a dar, a servir, a entregar. Hermana Glorita, otra todóloga. Cuéntame todo lo que hace. Yo tengo llaves de la iglesia porque soy encargada del ministerio de los servidores y también cuando se ocupa de hacer algunas cosas aquí en la iglesia, tengo las llaves o que alguien va a venir a recoger algo y vengo a abrir para que la persona recoja lo que va a llevar de aquí. Perfecto, brother Lolo. Usted tiene llaves. ¿Qué hace con esas llaves? Cuénteme. Pues antes que nada quiero agradecer a los padres espirituales por la confianza que nos han tenido para hacer esto de entregarnos las llaves, una gran responsabilidad. Pues yo soy mantenimiento de filtros, de limpieza, de tantas cosas que tiene uno a hacer, a servir, que gracias a Dios podemos hacerlo y debemos hacerlo y por eso estamos aquí. Gracias, brother. Berito, ¿qué haces tú con tus llaves? Yo también, a mí se me dieron las llaves para cuando necesitamos llegar temprano para las prácticas. También recuerdo que me las dieron porque vivo cerca, para tener acceso a quien necesite entrar, pues yo tener llaves ahí en mi casa. Perfecto, ahí quédense, no se me vayan. Entonces, ellos tienen llaves, ¿por qué? Porque están dando un servicio. Tienen llaves, ¿por qué? Porque tienen una responsabilidad. Tienen llaves, ¿por qué? Porque tienen una confianza. Tienen llave, ¿por qué? Porque ellos tienen una misión que cumplir aquí. ¿Cuántos están aquí cuando los ven entrar y salir? Casi nadie. Porque cuando vienen los de la limpieza, nadie se entera. Usted llega y ya está todo limpio. ¿Cuántos se enteran aquí los que les van a enseñar a sus niños? Usted ni cuenta se da, porque capaz y que ni les pregunta qué aprendieron. Pero hay maestros que se encargan de asegurarse que tienen sus materiales, sus hojas, sus snacks, sus salones limpios, preparados. Los niños preparan, danzan, limpian, administran, arreglan, organizan. Ayer hasta Cerecita me dio revisando y me dio representando enfrente de un inspector que se le ocurrió cambiar y arreglar el medidor de gas y no teníamos gas. Ayer estábamos muertos de frío, nos representó allá afuera. Entonces, ¿qué hacen las llaves? Las llaves nos dan acceso, responsabilidad, representación, nos dan autoridad. No se me vayan. ¿Qué hizo Jesús? Le dice a Pedro, si me ayudas con esa escritura muñeca, después que dice, tú eres Pedro, eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y ahí nos quedamos, te daré las llaves del reino de los cielos, porque esas llaves nos dan acceso. Y si nos dieron esas llaves es porque tenemos una responsabilidad. Y si nos dieron esas llaves es porque esas llaves nos permiten a nosotros trabajar aquí, movernos aquí. Ahora yo les hago una pregunta. Hermana Alejandra, si yo le pido a usted con estas llaves que usted tiene que vaya a la iglesia de enfrente y abra y se ponga a limpiar allá, ¿puede? Ah, no. Qué raro, ¿no son llaves? Hermana Minervita, si yo le digo, bueno, la de al lado no, ¿qué tal si la iglesia de la esquina? Si le digo con sus llaves, váyase a la iglesia de la esquina y apóyeles un ratito, ¿podrá? Tampoco, ¿verdad? Entonces, las llaves no son para cualquier lugar, las llaves son para un lugar en específico. Es para el lugar donde estás sirviendo, el lugar donde estás autorizado, el lugar donde estás representando, el lugar en donde estás siendo de autoridad. Cuando Pedro recibe la instrucción de Jesús, Jesús le dice, a ti te voy a dar las llaves, porque hay muchas responsabilidades detrás de esas llaves. Denles un aplauso fuerte a estos preciosos y preciosas que sirven tanto en el Señor. Tomen su lugar, por favor. Cuando Jesús le dice a Pedro, te voy a dar las llaves, le está diciendo mucho más que nada más te doy la llave para que tengas un llavero bonito y te la cuelgues cuando puedes. No, le está dando llaves porque esas llaves tienen poder, tienen autoridad, tienen representación y tienen responsabilidad. Y le empieza a decir, y todo lo que tú ates en la tierra será desatado, será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Que en la iglesia, diga conmigo, en la iglesia, que es el fundamento, el centro, Cristo, que está edificado por Cristo, hay líderes representantes conectados, diga conmigo conectados, porque no tuvieran llave, no de esta iglesia al menos, no pudieron ir a abrir la de la esquina, ni la del lado, ni la del frente, son llaves específicas a un lugar. Jesús les dice, les doy esas llaves que te dan entrada a algo más grande que la iglesia, que es el reino de los cielos. Y empieza a decirle, tú no tienes nada más llave para abrir la puerta de la iglesia. Ay, la puerta, a ver quién entra y quién sale. No, tú tienes llave para accesar
el reino con esas llaves. Pero para tú tener acceso a esas llaves necesitas ser parte de, ciudadano de la asamblea, decían los griegos, parte de, tener responsabilidades. Vengo a limpiar, vengo a enseñar, vengo a lavar, vengo a organizar, vengo a ordenar, vengo a danzar, vengo a poner micrófonos, vengo a hacer audio, vengo a hacer sonido. Hay una responsabilidad. ¿Qué significan las llaves? Número 1, diga conmigo autoridad. Las llaves representan autoridad. Se abre acceso al reino de Dios. ¿Qué hizo Pedro con esas llaves? Ay, qué lindo, tengo las llaves, ni, tú no las tienes. No. Pedro con esas llaves en Hechos capítulo 2, lo primero que hizo fue pararse y empezar a hablar de Cristo. Las llaves te dan la autoridad para tú hablar del fundamento de tu iglesia y de tu centro y hacer que la iglesia progrese y avance y se expanda. Pedro se paró en su primer sermón, justo vino en la fiesta de Pentecostés, donde venían de muchas naciones a esa celebración, 50 días después de la Pascua, vienen a esa celebración y Pedro sale a la luz. El Espíritu Santo se manifiesta y él empieza a predicar. Y más de 3,000, diga conmigo, más de 3,000, reciben al Señor como su Salvador y entran a ser parte de la iglesia que es el reino de Dios basado en los principios de Cristo. Siga leyendo Hechos. Si estuviera en el chat de las mujeres hemos leído Hechos del capítulo 1 hasta el último capítulo que terminamos hace una semana. Analizamos capítulo por capítulo qué pasaba en Hechos. Hechos número 10. ¿Qué hizo Pedro con esas llaves? Les habló a los gentiles de Cristo. ¿Qué pasó? Todo un pueblo gentil, incluyéndole usted y yo, que no somos de linaje judío, tal vez lo es usted, no lo sé, pero yo no. Somos escogidos, aceptos al Padre y tenemos acceso porque Pedro usó la llave para que todos los gentiles llegaran al reino. Entonces, ¿qué hacen las llaves? Las llaves abren, las llaves dan acceso, las llaves son el portal por el medio del cual tú en tu boca tienes la capacidad, si perteneces a un cuerpo, de ir y predicar la palabra y hacer que más se unan a la iglesia edificada por el Señor y ser parte de ella. Número 2, ¿qué hacen las llaves? Te da una autoridad apostólica. ¿Qué hacía Pedro? Iba y avanzaba, fundaba más iglesias, fundaba líderes, casas en donde la gente se reunía, empezó a viajar por todo lado. Todo el libro de Hechos son los viajes de Pedro, por todos los lugares que pasó, fundando iglesias en Corinto, en Éfeso, en Derbes, y ahí levantaba líderes, pastores, los hacía avanzar. Y si usted se pone a analizar y pone todas las cosas en perspectiva, todo el Nuevo Testamento, y les mandé una lista de las cartas del Nuevo Testamento, mi Paulinita, todos los libros del Nuevo Testamento, 20 de ellos son cartas a la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia. Son cartas a la iglesia. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, bla, bla, bla. Todas son cartas a la iglesia o a los pastores de la iglesia. En el Nuevo Testamento se le habla a la iglesia. Diga conmigo, iglesia. No un ser humano solito, alente, apartado de la iglesia porque le espantaron en la última que estuvo. No, no. Las cartas son a la iglesia. El Nuevo Testamento, el 90% está escrito para la iglesia. Tercer significado de la iglesia. Autoridad de atar y desatar. Perdón, significado de las llaves. Con las llaves yo puedo atar y yo puedo desatar. ¿Qué puedo atar? Lo que no está bien. Diga conmigo lo que no está bien. Usted viene a la iglesia y aquí desde este púlpito, desde las clases de sus niños, se ata lo que no está bien. Aunque no le guste. Desde aquí se abre la palabra. ¿Y la palabra qué hace? Atar. Hay un niño mal portado, me lo tengo que poner en orden, estoy atando el mal comportamiento. Yo todos los sábados lidio con niños, hermosos mis chiquitos, a todos los amo. Unos son más activos que otros. Unos son más inquietos que otros. Pero tenemos que estar en orden. Se me toca atar, no que les ponga amarrados a los pobres así, pero me toca atar las actitudes y sentarme y decirle, a ver mi corazón lindo, esto no está bien, no te lo voy a tolerar, no te lo voy a permitir. Entonces, por la iglesia, con las llaves, tú tienes el acceso para atar.
Hay cosas sueltas en tu casa. Hay cosas que no están funcionando en tu casa. ¿Por qué? Porque estás desconectado de la iglesia. No porque la palabra no funcione. Tienes la autoridad para desatar. ¿Qué es desatar? Soltar bendición. Si la Escritura dice que nosotros, nuestra provisión viene del cielo, desde esta plataforma, ¿qué se va a desatar? Que el Señor sobreabunde en tu vida. Que la gracia del Señor sobreabunde en tu vida y que tengas en abundancia, para que de esa abundancia que tengas puedas dar. ¿Por qué amo el evangelio de la prosperidad? No, porque la Biblia lo dice. Se desata la palabra de bendición porque la Biblia lo dice. Se desata una palabra de sanidad porque la Biblia lo dice. Desato sanidad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque por las llagas de Cristo eres sano. En la iglesia se te declara eso para que en tu vida recibas sanidad. Las llaves desatan sanidad, desatan bendición, desatan prosperidad, desatan paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús venga sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. La ansiedad, la depresión, la angustia, las pastillas, las malas noches, fuera. Porque tienes las llaves que conectan a la iglesia y tienes la capacidad de atar y desatar con lo que recibes en la iglesia. Y yo sé, mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque en mi casa yo aprendo más que en la iglesia. Porque esa pastora como que no enseña bien. Y el pastor ni se diga. Entonces yo a solas aprendo más. Pero Cristo viene por una iglesia. Y aquí es donde viene la confusión. La salvación, claro que sí es personal, pero Cristo viene por una iglesia. Y es donde nos choca. Porque tú no me puedes decir que amas a la cabeza y odias al cuerpo. Papi, ¿te puedes venir un segundo acá? ¿Puedes pasar un segundo a mi lado? Yo amo a mi esposo. No, sí sube, papacito hermoso. Yo amo a mi esposo. Él es mi esposo. Somos pareja, estamos juntos, somos una sola carne. Amo a mi esposo. Chulada de hombre, pero mire usted. Que tiene anillo, mire, anillo, brilla, bling, 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 bling. Somos parejas, somos esposos. Yo no puedo decirle a este hombre, ay, qué lindo su cabeza, pero de aquí para abajo no me gusta, no me toques. ¿Cómo que caminemos juntos? No, tú por allá, yo por acá. Somos uno. Amo la cabeza y amo su cuerpo. Somos uno. Estaría loca yo, necesitaría psicólogo. Si yo digo, amo la cabeza, porque él es inteligente. Uy, mire esos ojos, qué chulada, pero mira ese perfil griego, racataca, ¿verdad? Yo pudiera, uy, qué hermosura, qué chula, ay no, me derrito. Pero no, el cuerpo no. El cuerpo no, ese sí que no. Porque a mí no, que me toque no. Que la mano, no. ¿Cómo que caminemos juntos? No, quítese de aquí, salga así. No que vaya a trabajar juntos y estar de acuerdo, no, esto no. El cuerpo no. Estaría loca, ¿verdad? Si lo amo en su totalidad. Diga conmigo, en su totalidad. Yo no degollo al marido y le digo, te amo. Usted no degolla a su esposa y dice, te amo. Oh, Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Pero tu iglesia no. Cristo, yo te amo. Para los hermanitos de la iglesia, menos. No se puede. Es ilógico. Es antibíblico. No está en la Escritura. No lo aprueba la palabra. Amén. Denle un aplauso fuerte a esta chulada de pastor que tenemos. Entonces, la palabra te da la libertad de atar, de desatar. Tienes las llaves para que atada y desatada se ubique, se dé. Tienes que estar en la iglesia, ser parte del cuerpo, amar la cabeza y servir al cuerpo. Le repito, no me dicen amén. Yo sé que está incomodando esto. Si tengo mi Salvador y amo a mi Cristo y soy de Él y Él es mío, amo su cabeza, sirvo a su cuerpo. Ay, ya me dieron más paz. Yo voy a predicar este mensaje con las llaves que no pueden abrir la iglesia de enfrente. Pero imagínate, esa misma autoridad que le dio a Pedro cuando le dijo, a ver, yo te voy a dar las llaves de esta iglesia. Te voy a dar las llaves, ¿para qué? Porque tú vas a ser el centro, el fundamento, tú vas a edificar, tú vas a enseñar a la gente conforme a los principios que te estoy dando. Tú vas a atar, tú vas a desatar, tú vas a llevar mi palabra a gentiles, vas a llevar mi palabra a judíos. Tú puedes hacer muchas cosas por medio de esta palabra y no se quedó allí. Con medio de este precioso edificio llamado iglesia, con esta responsabilidad, luego se lo pasó al resto de discípulos. Entonces no podemos decir, se lo dijo nada más a Pedro y Pablo.
Y Pedro y Pablo son los únicos que deciden en la iglesia, ya no hay más apóstoles en la tierra. Eso es una mentira, porque luego Jesús se volteó. Siga leyendo Mateo, estamos yendo en orden. Empezamos del capítulo 15, esto pasa en el capítulo 16, vamos al capítulo 18 de Mateo. ¿Qué sucede en el capítulo 18 de Mateo? Jesús, nuevamente Jesús, le vuelve a decir a la gente, a los discípulos que estaban con él, Mateo 18, 18, en verdad les digo, o sea, esto es verdad lo que les estoy diciendo, estoy hablándoles con seriedad, que todo lo que ustedes desaten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad que dijo que tendría Pedro al edificar la iglesia con los principios, con las llaves, se le está pasando ahora a los discípulos. Y no se queda ahí. Luego, sigue avanzando la escritura, seguimos en el mismo libro de Mateo, siéntese y léalo, vaya avanzando, capítulo 18, pásale 10 capítulos, capítulo 28 de Mateo. Ahora esa misma revelación, esa misma convicción, ahora se lo pasa al resto de los apóstoles para las naciones. Entonces así, como decía Denisita el día que enseñó, levantó el pan al Padre, lo tuvo en sus manos Jesús y se lo pasó a sus discípulos, para que los discípulos, que eran solo 12, alimentaran a más de 20,000. Y no se tardaron días, se supone que ese mismo día comieron y ese mismo día se fueron. Yo no sé cómo pudieron haber tenido la logística para distribuir tanto. Usted entra a la American Airlines Arena, no sé cuántos oficiales y gente de control de tráfico de personas hay, pero son miles para controlar a 20,000. Ellos eran 12 y controlaron un crowd de 20,000. Eso hace Dios, eso hace la iglesia, eso debería hacer la iglesia. Como lo hizo Jesús con los discípulos, lo hizo con Pedro. Te doy las llaves, nos hace con nosotros, líderes, iglesia, a expandir la iglesia, porque somos un solo cuerpo, no podemos estar desmembrados. En Mateo 28, y se supone que si usted lee toda la historia se va a dar cuenta, viene la pasión de Jesús, Jesús hace milagros, Jesús es condenado a muerte, y durante todo este tiempo todos los apóstoles están viviendo con Jesús. Ven sus milagros, ven sus maravillas, ven cómo resucita muertos, ven cómo afronta a religiosos, se dan cuenta, empieza a hablar de su muerte, empieza a hablar de su cuerpo, empieza a hablar de su sangre, lo ven que está crucificado. Yo no me puedo imaginar lo que sintieron ellos cuando lo vieron crucificado. De seguro pensaron, hasta aquí llegamos. Pero en el capítulo 28, si usted lee la historia, Jesús ya había resucitado. A los que ya vieron y fueron parte de la historia de Cristo, desde el principio hasta el final, vieron su pasión, vieron su muerte, vieron su resurrección. Fueron testigos, diga conmigo testigos. Fueron testigos de un Dios maravilloso, vieron cada parte de Él. A ellos, después de la resurrección, se les presenta en Mateo 28, 18, y Jesús se les acerca a los discípulos y les vuelve a recordar. Después de que ya está resucitado, después de que hubo victoria, vence a la muerte, vence al pecado, resucita, se glorifica, se presenta ante ellos y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Siguiente verso. Por lo tanto, vayan. Voltéate con tu vecino y diga, vaya. No se vaya antes, pero espérese. Y hagan discípulos. Diga a su vecino, dígale, hagan discípulos. ¿Para qué? Para que los traigan, sean bautizados, se conecten al cuerpo de Cristo, conozcan al Padre, conozcan al Hijo, conozcan al Espíritu Santo y la iglesia siga avanzando. No es vaya, convérsele a la amiga de Dios y ya, si es que quiere, cuando pueda, ver si es que se le aparece en la iglesia. ¿Cuántos de aquí han tenido hijos en el hospital? Sí, das a luz. Los enfermeros sacan el bebé y ya tienen al bebé, terminan de limpiarlo y te lo traen, ¿verdad? ¿Y tú qué haces con ese bebé? ¿Lo dejas en el hospital o te lo llevas a la casa? ¿Ah? ¿Te lo llevas a la casa, verdad? ¿A ninguno le dejaron solito en el hospital? Gloria a Dios. Entonces, cuando nace un bebé, lo primero que pasa, lo limpias, lo vistes, lo preparas y los padres se lo llevan para su casa, ¿verdad? Porque ese bebé necesita pertenecer a un lugar en donde va a crecer, va a aprender a hablar, va a aprender a vestirse, va a aprender a comer solo, va a aprender a dar sus primeros pasos. Está dentro de un lugar, es parte de un cuerpo. Igual el recién nacido.
recibe al Señor, recibe la palabra, conoce de Cristo, necesita, después de su salvación, conectarse con el cuerpo de Cristo para aprender a hablar, aprender a caminar, a tener fe, mirar y velar por las cosas del reino, conectarse al reino y ser parte de la casa del cuerpo de Cristo. Y esa es nuestra tarea, conectar al pueblo de Dios a la iglesia. Y eso es lo que dejó Jesucristo indicado. Vayan, hagan discípulos, enséñenles, verso 20. Enseñen a los nuevos discípulos a que no se ofendan. Enseñen a los nuevos discípulos a que pongan primero la escuela. Enséñenles a los nuevos discípulos a que no se dejen del marido. No, ahí dicen, enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer, diga conmigo obedecer. Obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Qué les dijo Jesús? Te pegaron en esta, pon la otra, mi vida. Hablaron mal de ti, no pasa nada, perdónalos. Te robaron, está bien. Si te robaron el suéter, dale también de paso el otro jacket que traes por ahí. Pero no nos gusta. Y tengan por seguro, y esta es la cosa más hermosa, tengan por seguro que yo estoy con ustedes para siempre, para el resto de sus días, por el fin de los tiempos. El Señor les dio esa garantía de que si ellos se mantenían alimentando a la iglesia, trayendo gente a la iglesia, Él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hizo Pablo con la palabra? Pedro con la palabra, lo mismo. Escribió más de 20 cartas a las diferentes iglesias. Pablo llevó el evangelio, habló a la iglesia, alimentó a la iglesia, fundó iglesias, conectó a las almas a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el centro de Cristo. ¿Qué hacía la iglesia? Hechos 2:42. Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, o sea, se reunían juntos y tenían actividades. Número 3, participar juntos en las comidas, comían juntos. Número 4, a la oración. ¿En esta iglesia se dedican a las enseñanzas? Claro que sí. Martes 7 de la noche, domingo también a las 10 de la mañana, discipulado a las 9 de la mañana. Tenemos eventos como 7 días en su presencia. Acabamos de salir de 7 días en su presencia. Estamos a punto de empezar otra conferencia con el doctor Oscar en un par de semanas más, que va a ser por 3 semanas. ¿Hay comunión? Claro que sí. Tenemos comidita el día de hoy. Después de que usted salga de aquí, apóyenos. Tenemos varios eventos que queremos hacer. Tenemos campamentos, tenemos retiros, un montón de eventos. Oración también. Una vez al mes, todos los meses oramos. Y ahorita en febrero ya hablamos con mi esposo. Vamos a tener nuevamente con las parejas enseñando a las 5 de la mañana, diferentes parejas, un quincenal de pura enseñanza, oración y intercesión por nuestras casas y por nuestras familias. Entonces la iglesia está establecida para que tenga estas actividades, para que la gente se conecte, sea parte, aprenda, reciba, conviva, diga conmigo conviva. Y sea parte de 1 Corintios 12:12. El Señor les dice que es la iglesia, es un cuerpo con muchas partes. Pero las muchas partes conforman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Siguiente verso. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos esclavos, otros libres. Pero todos, diga conmigo, todos fuimos llamados a ser bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes, no de una sola, verso 15. Si el pie dijera no forma parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría eso de ser parte del cuerpo? Obviamente no. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿podríamos oír? Claro que no. Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿podríamos oler? Claro que no. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Rocafuerte tiene muchas partes también. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola familia. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano no te necesito, la cabeza tampoco puede decir al pie no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles son menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables precisan atención especial, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé honor a las partes y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía, diga conmigo armonía.
entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes chismean. Si las partes sufren, las demás partes se ríen. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se da honra, a todas las partes se alegran, no se envidian, se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Diga fuerte conmigo, soy parte de este cuerpo. Y nosotros somos la herencia del Señor. Somos parte de este cuerpo y este cuerpo para Dios es una herencia. Mi esposo y yo siempre andamos pensando, cuando no estemos, tenemos que asegurarnos que dejamos todo bien establecido para nuestras hijas. Porque dice la Escritura que el hombre sabio deja riqueza hasta la 5ª generación. Y yo estaba muy emocionada, que vamos a hacer el Nuevo Testamento, vamos a hacer nuestro testamento, que el Nuevo Testamento. Vamos a hacer nuestro testamento, vamos a dejar un trust y vamos a hacer aquí, y yo emocionada, ¿verdad? Y leo esta Escritura y ayer me hizo chillar. Efesios 1, capítulo 1, verso 15. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que le tienen al pueblo de Dios por todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Diga conmigo, la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efeso. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Le pido al Dios glorioso, Padre de nuestro Señor, que les dé sabiduría espiritual, percepción para que crezcan en conocimiento. Pido que les inunde de la luz del corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿A quién llamó? Diga conmigo, a la iglesia. Es decir, su pueblo santo. ¿Quién es su pueblo santo? Su iglesia. Quienes son su rica y gloriosa herencia. Final del verso 18. Son su rica y gloriosa herencia. Un Dios que lo tiene todo. Un Dios que lo creó todo, necesita herencia. Responde mi iglesia, ¿necesita herencia? Dios no necesita nada. Pero a la iglesia, a la que formó, por la que dio su vida, por la que se sacrificó, por la que lo entregó todo, por la que resucitó para llenarla de gloria, por esa iglesia. Esa iglesia es su herencia. Somos la herencia de Dios. Somos la herencia de Dios. ¿Qué necesita Dios? Nada. Necesita una iglesia. Quiere una herencia en nosotros. Quiere una herencia en ti, una herencia en mí. Gracias, mi hijo. Quiere una herencia en nosotros, en nuestros hijos, un legado de herencia de iglesia. En nuestras generaciones, un legado de herencia de iglesia. Somos la herencia gloriosa de Dios. Y si no amamos su iglesia, ¿cómo seremos su herencia? Si no quiero ser parte de la iglesia, ¿cómo seré la herencia de Dios? No es individual la cosa, es congregacional. Somos la herencia del Señor. Saltémonos por tiempo al verso 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y le hizo cabeza sobre todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para mi beneficio personal? No, para el beneficio de la iglesia. Cristo es la cabeza para el beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena y Él también quien le da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Cristo es la cabeza y completa a la iglesia. No degollemos a la iglesia. No degollemos al cuerpo de Cristo. No puedo separar la cabeza del cuerpo y decir que amo la cabeza y no quiero nada que ver con el cuerpo. No puedo nada más sentarme como los romanos en un circo y ser parte de la iglesia cuando lo que Dios quiera es que seas parte de la iglesia y que haya un compromiso, hay una relación, hay una comunión, hay una responsabilidad en donde tú también seas parte y contribuyas. La iglesia tiene un diseño y ese diseño, cada vez que se rompe, hay problemas. Usted analiza en la Escritura. Adán y Eva rompieron el principio, se desconectaron de Dios, expulsados del Edén. Caín quiso ser celoso con su hermano, rompió un principio, alejarse de su hermano, fue marcado para ser desterrado toda su vida.
Rey Saúl, Dios le dio un reino. Él quiso el reino para sí, dejó de depender del profeta, de depender de Dios, perdió el reino, perdió su casa. Rey Salomón, Dios le dio sabiduría, pero él se desvió a la idolatría con las esposas que aceptó, perdió su reino, perdió su legado. Sansón, hombre de Dios ungido, talentoso y ungido, pero rebelde. ¿Qué perdió? La vista, el don y todo lo que él tenía. Judas, ya sí le puedo enumerar muchos. Cuando rompemos el principio nos quedamos fuera y generamos pérdida. Rompemos el principio, no podemos atar y desatar. Rompemos el principio, no podemos ver las maravillas que hay detrás de la iglesia. Nos quedamos fuera. Y el enemigo se ha esmerado en mantenerte alejado de la iglesia, en tenerte desconectado de la iglesia, de tener a la iglesia como un centro de entretenimiento, no en lugar de entrenamiento. Hay diferencia, entretenimiento y entrenamiento. Aquí no vienes a entretenerte, aquí vienes a aprender. A tus hijos no los entretenemos en el ministerio de niños, vienen a aprender. A tus jóvenes no los entretenemos en el ministerio de jóvenes, vienen a aprender. Cada vez que hay conferencias no es para entretenerte, vienes a aprender. ¿Por qué? Porque mientras más aprendas, más parte eres del cuerpo. Mientras más parte eres del cuerpo, más acceso tienes a llaves. Mientras más acceso tienes a llaves, más puedes atar y desatar en esta tierra y multiplicar el reino de Dios para Dios. Pero tienes que querer ser parte del cuerpo. Les mandé un cuadro corazón que estaba en un PDF. Dios siempre abrió en forma congregacional. En el Antiguo Testamento habló de un pueblo santo, del reino de sacerdotes, de una congregación, de una nación, de un rebaño, de un pueblo santo, de un ejército. En el Nuevo Testamento igual. Cristo no le abre a la persona. Cristo viene a edificar la iglesia, Cristo se entrega por la iglesia, Cristo muere por la iglesia, Cristo santifica la iglesia. Dios le da dones para edificar a la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es la esposa, la iglesia va a las bodas del Cordero y Cristo vuelve por su iglesia. No es tú y solo tú. Lo pondría la canción. Y solo tú, y tú, y tú, y nada más que tú. No, es la iglesia. Le vuelvo a decir, es la iglesia. Y tiene que ser parte de la iglesia. Y tiene que congregarse en la iglesia. Y tiene que servir en la iglesia. Y tiene que ser parte del cuerpo. Porque Jesús, cuando venga, no lo va a ir a buscar en su casa. Va a ver a quién está conectado. A qué iglesia está conectado. Y si seguimos tolerando esta mentalidad separatista de que no necesito a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia si ellos están peor? Yo en mi casa aprendo más. ¿Y a mí de qué me sirve sentarme ahí? Te sirve de mucho. Porque aquí, en este grupo de imperfectos, vas a salir más tu imperfección. Y ahí es donde nos empezamos a limar. Y nos empezamos a pulir. Y empezamos a aprender a obedecer. Y aprendemos a hacer iglesia. Y los grandes levantamos a los pequeños, así como en tu casa, los padres alimentan a los chiquitos y les empiezan a ayudar a caminar, les limpian la baba, les cambian el pañal, les sacan los gasecitos, les enseñan hasta que caminen, hasta que son responsables. Hablábamos hoy del orden con las mamás, hacen su cama solos, ordenan su cuarto solos. Así igual en la iglesia, a los que van llegando nuevos, les vamos ayudando, les vamos alimentando, les vamos llamando, les vamos haciendo parte de, nos vamos puliendo los unos con los otros y somos iglesia, porque Cristo viene por una iglesia, no viene solo por ti. Y cuando venga, tenemos que ser encontrados como parte de una iglesia, no un visitante de la iglesia, no un colaborador de la iglesia, parte de la iglesia. Yo le pido al Señor que te muestre dónde no estamos viendo a la iglesia como el Señor lo vio. Petra. Sobre esta Petra, mi iglesia. Y en mi iglesia, llaves. Y con esas llaves, acceso. ¿Para qué? Para que traigas a más. Para que invitemos a más. Y que el reino se expanda y crezca. No para que te sientes a contemplar, a criticar, a juzgar. Y luego, como no me gustó, me voy y ya no regreso. No es eso la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, fundado en Cristo, para pulirte, enseñarte, limpiarte, purificarte y hacerte cada vez más como Cristo. Y es la parte difícil porque no nos gusta, ¿verdad?
A los pastores en la cámara somos hermosos, todos nos aman, nos mandan saludos, besos, bendiciones, semillas, pero aquí en la casa es otra historia. Porque a los de la casa ya me toca jalarle la oreja al que no está caminando bien, nos toca corregir al que sí, al que no, a los hijos. Ya se complica la cosa y dejamos de ser tan simpáticos. Pero somos iglesia. Diga conmigo, somos iglesia. Somos un cuerpo. Somos un espíritu. Y somos una carne. Y usted estudie cómo Jesús compara la relación de Él con la iglesia, con el matrimonio, donde son uno, donde hay sumisión, donde hay amor, donde hay protección. Es una sola carne, una sola persona. Mujer y esposa, esposo y esposa son uno solo. Hombre y mujer son uno solo, una sola carne. Así es Cristo con la iglesia, uno solo. No los podemos desmembrar, no los podemos separar, no los podemos degollar, uno solo. Así debemos ser uno solo con esta iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que servir? ¿A quién tengo que apoyar? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que llevar? ¿Quién necesita estar allí? Porque soy iglesia, soy parte de la iglesia y que Cristo me encuentre conectado a la iglesia cuando venga por ella. Amén. Vamos a orar. Padre amado, si en algún momento hemos visto a tu iglesia como tú no la ves, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Si alguna vez criticamos a tu iglesia, te pedimos perdón. Si alguna vez pusimos en un nivel diferente a la iglesia, que como tú lo has puesto, dando tu vida por ella, sacrificándote por ella, entregándote por ella y dando todo por ella y equipándola con todo, te pedimos perdón. Que dentro de nuestro corazón y nuestra mente, Señor amado, quede implantado que tu iglesia es un grupo de personas juntas. Que tu iglesia somos nosotros, somos la congregación, no el edificio. Que tu iglesia es la que está activa, junta, en comunión, sirviéndose unos a los otros, en un mismo espíritu, en una misma carne. Perdónanos, Padre, si hemos visto la iglesia como un lugar de visita, como un lugar de recurso y descanso. Queremos ser parte de tu iglesia, integrarnos y servirte como tu cuerpo se lo merece, como tu casa se lo merece, con amor, con atención. Queremos esas llaves que abran, Señor amado, puertas aquí en la tierra. Gracias te damos, mi Dios bendito, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Y con lo recibido el día de hoy, vamos a afirmarnos, vamos a anclarnos, vamos a plantarnos y tener raíces profundas que nos permitan, Señor amado, estar parados en medio de la tormenta en tu iglesia, servir en tu iglesia y ser parte de lo que tú estás edificando cada día en nosotros por medio de la iglesia. Gracias, mi Dios amado, por vernos como tu cuerpo. Gracias, mi Dios bendito, por querernos como herencia. Gracias por poner tus ojos en nosotros y mirar en nosotros herencia para ti. Te bendecimos, te exaltamos y desde hoy trataremos a la iglesia como lo que es, la novia, la esposa, la elegida, sin mancha, limpia, que te sirve, que te ama, sin arruga y con un corazón dispuesto, llena de obediencia. Te bendecimos, mi Dios, y te agradecemos por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Y decimos todos un fuerte, dile un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor.